se plantea el siguiente problema. Dice así. En clase mostramos que la eficiencia energética de la modulación AM para transmitir un tono puro modulante, es como máximo 33%. En este problema determinaremos la eficiencia de usar AM para transmitir una señal binaria aleatoria como la que se muestra en esta figura. ¿Y qué es lo que se muestra en esta figura? Esta figura por lo más viene de esta referencia, el texto de Lati. Este problema viene de ahí, un texto que ya tiene unos cuantos años. Básicamente una señal binaria a lo largo del tiempo va cambiando entre dos valores de voltaje, A y menos A, y solo cambia en ciertos instantes de tiempo que corresponden a alguna grilla de tiempo discreto. Entonces, en vez de tener un tono puro modulante, tenemos una señal que varía entre menos A y A, y esa variación es aleatoria, o sea, no sabemos cuál es un presunto, digámoslo a esta altura, mensaje binario que hay debajo. Esto podría ser un 1, esto podría ser un 0, y así sucesivamente. Entonces, la primera parte, bosqueje la señal AM modulada que resulta con el mensaje de la figura 1 y con un índice de modulación mu menor que 1. O sea, lo que está diciendo acá es, sea lo que fuera que se hace, no hay sobremodulación. Entonces partamos haciendo esta parte A. Entonces la parte A es acerca de dibujar la señal modulante. Y tal vez lo primero que podemos hacer es simplemente escribir la señal modulada, y eso sabemos que tiene la forma de 1 más K sub A por la señal modulante M de T, que es esta señal que varía entre más A y menos A, por A sub C coseno de 2pi F C T. Entonces, lo que quiero hacer es simplemente reemplazar esa señal M de T por una forma un poco más simple, donde dice más menos K sub A por la amplitud A. No sabemos cuándo es más, no sabemos cuándo es menos, pero es uno de los dos. ¿Sí? Entonces, de esa forma, una de las cosas que podemos hacer es darnos cuenta de que esto acá es el índice de modulación. K sub A por la amplitud máxima. Y también nos podemos dar cuenta que cuando el coseno vale 1, estamos tocando la envolvente positiva, la envolvente por arriba. Entonces, cuando ese coseno vale 1, esto de acá puede valer más o menos 1 más K sub A por A o 1 menos K sub A por A. Así que básicamente con eso tenemos todo lo que necesitamos, hacerlo un poquito más grande, ahí, para dibujar la señal modulante en el tiempo. Hay una envolvente positiva en A sub C por 1 menos K sub A por A, y hay una envolvente positiva en el valor A sub C por 1 más, y ahora voy a escribirlo en términos de mu. Por supuesto que acá también tenemos mu, podemos reemplazarlo al tiro también si queremos mu. Ahí está. Y esto va acá. Entonces, haciendo un poco la par ahí de la señal, voy a dibujar acá la señal modulante. Voy a ponerme algunas marcas de tiempo a instantes regulares. Y recreando entonces la señal modulante, sube a 1, se mantiene en 1
baja, está dos veces en el valor mínimo, después sube por un pulso, vuelve a bajar, vuelve a bajar, se mantiene por 1, sube durante 3 pulsos, hasta ahí, baja por 1 y así continúa. ¿Sí? Ahora exactamente lo mismo ocurre en forma espejo, en valores negativos. Entonces podemos hacer aquí la envolvente negativa. Entonces cuando dice bosqueje es realmente hacer una figura que más o menos represente en tiempo y amplitud lo que debe representar. Y ahora podemos dibujar acá el coseno que comienza ahí en 0 y le damos alguna frecuencia y en algún momento ese coseno acá se acelera porque se amplifica y entonces tenemos un coseno así grandote. Y en algún momento acá como que se frena un poco y tenemos un coseno más chiquitito. Y después acá se amplifica. Ahí. Algo así. En la práctica, la frecuencia de oscilación de ese coseno es mucho más alta, ¿no es cierto? Pero para efectos prácticos, acá lo podemos dibujar de esa forma. Etcétera. ¿Sí? Esa es la parte A. Así que esa es la señal. Veamos el enunciado nuevamente. Se bosqueje la señal con el mensaje de la figura 1 y un índice de emulación menor a 1. Eso lo hicimos. Y ahora viene la segunda parte, que es un poquito más trabajo. Eso viene representado también por el hecho de que tiene más puntaje. Entonces dice, determine la eficiencia energética de la modulación dada por potencia útil dividido por potencia total para un mensaje binario cualquiera. No sabemos cuál es el mensaje, pero dice que los bits 0 y 1 son igualmente probables. ¿Sí? Entonces, potencia útil versus potencia total. Bueno, potencia total es fácil, es toda la señal. Es la potencia de esta señal completa. Y la potencia útil hay que descubrir qué parte de esa señal completa realmente tiene potencia útil. Y potencia útil tiene que ver con no portadora, sino que con información. Entonces, para eso, lo que hacemos es expandimos, parte B, expandimos este término en S de t, S al cuadrado de t, nos interesa potencia, ¿no es cierto? Es igual a sub c al cuadrado por, y ahora le vamos al cuadrado este tema, este término, considerando el signo. Entonces tenemos 1 más menos 2 mu más mu cuadrado por el coseno al cuadrado de 2pi fc t. Y aquí está el paso clave. Esto acá viene de la portadora. Si es que no estuviera este 1 más, no tendríamos este término.
Es pura portadora. De hecho, si ejecutamos este producto acá con este producto, queda AC cuadrado por coseno al cuadrado. Esa es la potencia exclusiva de la portadora, de la horquillita de la portadora. Entonces podemos poner aquí que esto es portadora. Y todo lo demás, esto acá, tiene mu. Y en el momento en que tiene mu, tiene ya sea amplitud y tiene un k sub a distinto de 0. Si es que k sub a lo fijamos en 0, desaparecen estos dos términos porque desaparece el mensaje. Si es que la amplitud la fijamos en 0, desaparecen estos dos términos porque también le pusimos amplitud 0 al mensaje. Entonces, efectivamente, esto acá es lo que podríamos llamar información, mensaje o, entre comillas, útil. Entonces, con esa interpretación, lo que podemos hacer es lo siguiente. Decimos, bueno, la potencia total, entonces, tiene dos casos. Y los dos casos vienen dados por si aquí hay un signo más o hay un signo menos. Entonces la potencia total es, si el bit es 0, y aquí arbitrariamente podemos decir que el 0 se lo asociamos a cuando la envolvente es alta y el 1 se lo asociamos a cuando la envolvente es baja. Vale decir, aquí también podemos decir arbitrariamente esto lo asociamos con 0 y esto lo asociamos con 1. Entonces 0 corresponde al caso en que aparece un más. Acá. Entonces tenemos la potencia total, bit 0, es AC cuadrado medios por 1 más 2 mu más mu al cuadrado. Y cuando el bit es 1, tenemos AC cuadrado medios por 1 menos 2 mu más mu cuadrado. ¿Qué es lo que hice? Es básicamente calcular la potencia de esta señal sobre un ciclo del coseno. Sabemos que esa potencia, la integral sobre un ciclo de este coseno es 1 partido por raíz de 2, elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Genera el factor 1 medio. Entonces tenemos AC cuadrado medios por 1 más esto o por 1 menos eso, y son estas dos expresiones. Y aquí viene el paso que tiene que ver con las probabilidades. La mitad de las veces, bits equiprobables, o es 1 o es 0, no hay ni una otra cosa, así que la probabilidad de cada uno es un medio y conjuntamente la probabilidad de uno o lo otro es 1, mutuamente excluyentes, conjuntamente exhaustivos. Entonces tenemos la mitad de las veces, valor esperado, ponderación de probabilidades, ¿no es cierto? La mitad de las veces es la potencia de arriba y la otra mitad de las veces es la potencia de abajo. Entonces, si sumamos de esa forma, vamos a tener que la potencia total es el promedio ponderado de esas dos potencias en partes iguales, es simplemente AC cuadrado medios de 1 más mu al cuadrado. Se cancelan estos términos. Se cancelan. ¿Sí? Y para el caso de la potencia útil, hacemos exactamente lo mismo. Para el caso de la potencia útil, si el bit es 0 y si el bit es 1, si es 0, separamos de este término la potencia útil, vale decir AC cuadrado por 2 mu más mu cuadrado por el coseno. Y elevamos e integramos eso sobre un ciclo del coseno, entonces queda por un lado AC cuadrado medios por 2 mu más mu cuadrado y AC cuadrado medios por menos 2 mu más
mu al cuadrado. Nuevamente ponderación es 1/2 y 1/2. Y entonces la potencia útil es igual a AC cuadrado medios mu al cuadrado. Entonces lo que pide esta parte B del problema es determine la eficiencia energética, que es básicamente el cociente entre los dos, así que ese es el último paso que nos queda por hacer. Entonces la eficiencia en función de mu es igual a la potencia útil, AC cuadrado medios mu al cuadrado, dividido por la potencia total, AC cuadrado medios 1 más mu al cuadrado. Por supuesto que acá se cancela el AC cuadrado medios, entonces queda mu al cuadrado dividido por 1 más mu al cuadrado. Esa es la eficiencia de modular a m un mensaje binario del estilo que indica el problema. Y para terminar, la última parte es muy breve, dice 2 puntos, la parte C. ¿Cuál es la eficiencia energética máxima posible? Obviamente esta pregunta es acerca de algún valor de mu. ¿Con qué valor de mu se logra la eficiencia máxima? Y acá, en el fondo, la lógica es como sigue. Es acerca de poner la máxima cantidad de variación en la envolvente, ¿sí? Vale decir que estos valores de aquí se acerquen lo máximo posible al cero y estos valores de aquí se alejen lo máximo posible del cero, sin entrar en sobremodulación. ¿Okay? ¿Cuál es la lógica de eso? La lógica es que si estas porciones con valor que corresponden a bit 0 aportan en promedio durante igual de cantidad de tiempo potencia útil como estas secciones de acá, es preferible sacrificar linealmente hacia abajo a través de un mayor mu este nivel para que este nivel a través de un mayor mu pueda subir, porque el cuadrado, elevar al cuadrado esta amplitud grande paga más en potencia que elevar al cuadrado esta amplitud pequeña. Esa es la intuición, ¿sí? Entonces, ahora uno puede hacer también, si lo quiere, maximizar esta expresión para el rango mu entre 0 y 1. Pueden formalmente maximizarlo tomando la derivada y todas estas técnicas que conocemos. Nosotros simplemente vamos a decir, mira, en realidad por inspección y por este argumento que di, ¿no es cierto?, de que nos interesa un mu grande, vamos al mu máximo, ese es el óptimo, mu igual a 1, y evaluamos esto con mu igual a 1. Entonces, C interesa el caso mu igual a 1, y entonces la eficiencia máxima posible en mu igual a 1 es 1 al cuadrado partido por 1 más 1 al cuadrado, así que es 1 medio. Es igual a 1 medio 50%. Entonces aquí hay una observación interesante. Según la modulación, ahora tenemos dos casos, ¿no es cierto? Tenemos una modulación rectangular y habíamos estudiado una modulación sinusoidal de un tono puro. Según la señal modulante puede cambiar un poquito la eficiencia de la modulación AM con límite, ¿sí? Pero puede cambiar. Y aquí estamos con un caso a la vista que es mejor que modular un tono puro, como lo habíamos visto en clase.